Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un tutorial más. Yo soy Janet Rodríguez y en este video vamos a hablar de los pinceles. Empecemos con el pincel abanico y con este podemos ir jaspeando poco a poco, como lo podrán observar en la pantalla. Estos pinceles son económicos, son de la marca Artist Brush y los encontré en Amazon. El siguiente pincel es conocido como un pincel angular porque efectivamente al inicio de la cerda tiene un ángulo ligero de aproximadamente 60 grados. Este pincel nos puede servir mucho para pintar las hojas en botánica. Seguimos con el pincel plano. Este es un pincel muy versátil que lo podemos utilizar para muchas figuras como rectángulos y veo que es utilizado mucho en la acuarela arquitectónica. Seguimos con el pincel más utilizado en acuarela, este es el de punta redonda, ya que con este tipo de punta podemos llegar a cualquier zona de nuestro dibujo. El siguiente es el pincel delineador porque hace trazos muy detallados para remarcar esos trazos específicos en nuestro dibujo. Seguimos con el pincel lengua de gato. Este es más utilizado para pintar óleo, pero también lo puedes utilizar en acuarela para pintar las formas de los pétalos de las rosas. Y seguimos con este último pincel que yo he visto que muchos artistas en acuarela lo utilizan también en botánica para las hojas, para los pétalos, en sí en general para todo. Y ahora que ya vimos todos los trazos de los pinceles, vamos a ir pintando cada uno para ver qué podemos lograr con ello. Aquí un ejemplo de lo que podemos hacer con el pincel abanico es que podemos ir pintando un pino. Como podrán ver, podemos utilizar nada más un lado y luego ir incorporando poco a poco para hacer esos jaspeados que deseamos en nuestra pintura. Árboles, zacates, pues es que este es muy fácil de utilizar al momento de pintar un paisaje. A mi punto de vista, creo que, lo podrían utilizar más en acrílico y al óleo, porque con el agua, en nuestras acuarelas, pues se van dividiendo el pincel en diferentes tiritas, pero también lo puedes utilizar, o sea, no descarten el nada más cerrarnos en una o dos opciones de pinceles. Y como ya lo había mencionado anteriormente, el angular nos sirve para trazar hojas o líneas. Sí he visto que sí lo utilizan mucho en acuarela. La verdad que sí se presta mucho para ello. Y bueno, pues tú vas ahí viendo qué formas les puedes hacer y te ayudará muchísimo. Porque como tiene esa inclinación al principio de las cerdas, pues bueno, así siempre empieza una hoja, empieza delgadita, luego se va anchando y cierra también en pico. Recuerda que para pintar en acuarela es conveniente un papel resistente al agua. Este es de 300 gramos de la marca Fabriano y también hay de diferentes marcas, pero generalmente que sea de 200 a 300 gramos la hoja de gramos. ¿Para qué? Para que resista muy bien al agua. Y eso es lo bonito de la pintura porque, al momento de nosotros ir experimentando con cada uno, al final nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es el que nos sentimos más cómodos y cuáles son los pinceles que cumplen con nuestras expectativas al momento de pintar, porque depende mucho también lo que queramos pintar. Este pincel plano sí he visto que lo utilizan mucho para hacer esos ladrillos que hacen mucho, porque sé que mucha gente se dedica a pintar exclusivamente planos arquitectónicos y para plasmar una casa obviamente tienes que pintar piedras, ladrillos y este pincel es especial para eso. Te va a ahorrar muchísimo tiempo para hacerlo con este pincel. Y seguimos con este pincel de punta redonda que efectivamente es el más utilizado en acuarela. Y es que la punta nos ayuda mucho también a controlar el agua, entonces yo creo que por eso es el más indicado en acuarela. Yo me siento muy familiarizada, me siento muy cómoda, inclusive como pueden ver en la mayoría de mis videos yo nada más utilizo este tipo de pincel. Y ya nada más es irnos nosotros de ir acostumbrando a irlo moldeando, a ir haciendo presión en nuestra mano también, ir controlando eso y verán que con la práctica vamos a poder dominar el pincel.
Y bueno, recuerden que este tipo de pinceles los vamos a encontrar en diferentes medidas, ya sea del número 2, 4, 6, 8, inclusive hasta 10, 12. Pero en este pincel delineador, bueno, también lo vamos a encontrar diferentes medidas, pero van a estar sumamente delgaditos, porque van a ser 2 o 3 cerdas las que te acompañan, porque es para llegar a esas zonas detalladas, porque le queremos dar esos detalles con este pincel nada más. Y ahora en este pincel de lengua de gato, pues también nos va a ayudar a hacer también unos pétalos, obviamente a mano alzada, pero en sí pues todos son recomendables. Me puedes dejar aquí abajito cuáles pinceles tú conocías, cuáles te gustaron más o cuáles son los que tú utilizas más en tus pinturas. Al final del día, recuerden que un pincel no hace el artista. Es al revés, el artista hace el pincel. Eso quiere decir que no te preocupes si, que es los más caros. A lo mejor sí, te van a ayudar más al control del agua y todo eso, pero no, yo no veo que sea tan necesario eso, siempre y cuando el pincel sea de nylon y te va a quedar súper padre. Bueno, lo que pasa es que en acuarela los más utilizados son de pelo de animal. Yo no quisiera entrar mucho en ese detalle, en ese tema, pero la verdad es que no utilizo muchos de eso. Y para ser honesta, yo nada más utilizo un pincel para toda mi pintura y así es como me siento más cómoda. Pero pues me puedes platicar tu experiencia y bueno, ya terminamos este video. Yo espero que te haya gustado muchísimo, que le puedas dar like si te gustó para seguir apoyándome. Te agradezco muchísimo y nos vemos para la próxima. Recuerda que subo videos cada semana y por aquí nos estaremos viendo. Cuídense mucho.